Las enseñanzas de Don Carlos. Aplicaciones prácticas de la obra de Carlos Castaneda. Por Víctor Sánchez. Introducción. Acerca del autor. El libro que tienes en tus manos en este momento es el resultado de muchos pasos sobre la tierra que fueron impulsados por la curiosidad y las ganas de vivir una vida diferente de aquellas que observé desde mi infancia y que no reflejaban otra cosa que el color gris de las repeticiones infelices de la gente normal. Esa curiosidad me llevó a recorrer rincones insospechados de nuestra tierra, a fundirme con la naturaleza a través de esfuerzos inusuales y gozosos. Me llevó a hacer desaparecer mi vieja estructura en el encuentro con los otros, que lo mismo fueron indígenas nahuas o huicholes, que los exploradores de la locura, los participantes de grupos de encuentro, los leales perros que han compartido buena parte de mi vida, las grandes ballenas que me dejaron compartir su mundo, o mis seres cercanos más queridos. Miro hacia atrás y cada paso, cada instante, me trae un sentimiento nacido al calor de la búsqueda de la libertad y de mi rostro desconocido. Mi búsqueda me llevó primeramente a mi origen. Caminé y recorrí muchas veredas de esta tierra mexicana que me ha albergado y me ha nutrido con su cuerpo. La tierra me dejó caminarla, me acogió, me reveló muchos secretos y me llevó al encuentro con los que viven más cerca de ella, indígenas de las sierras escarpadas del México central, portadores de un conocimiento que puede salvar a nuestro tiempo o a cualquiera de nosotros. Entre los nahuas de aquellas remotas soledades, me olvidé de mi nombre y de mi historia para dejar de ser el que era y renacer al fragor del encuentro con lo otro. Como hombre de mi tiempo, decidí estudiar antropología, con la esperanza de dotarme de herramientas que me permitieran construir un puente para enlazar a mi sociedad de origen con la magia que encontré en los indios. Conviviendo con antropólogos, descubrí que estaban demasiado interesados en transformar a los indios en base a ideas etnocéntricas de progreso, nacionalidad, conciencia de clase, etc., como para permitirse la posibilidad de encontrarse con ellos y conocerlos, de modo similar a lo que en el siglo XVI hicieron clérigos y conquistadores en aras de la cristianización. Decepcionado, me inventé una antiantropología, siguiendo el ejemplo de los psiquiatras, que se inventaron una antipsiquiatría, para derribar los obstáculos que la psiquiatría levantó en su temor por encontrarse con la otredad de los locos. Como hicieron ellos en su propio campo, en el mío decidí poner a la antropología de cabeza y me acerqué a la otredad de los indios, no para transformarlos a ellos, sino para transformarme a mí mismo,
para encontrar mi rostro desconocido, sumergiéndome en una visión del mundo que me era ajena y que conservaba muchos de los secretos del conocimiento que los antiguos toltecas aprendieron directamente del mundo. Después, hace como 13 años, tropecé con la obra de Carlos Castaneda. Me sorprendió encontrar en ella mucho de lo que había vivido en mis propias experiencias de campo, solo que con un grado de sofisticación y sistematización que no había visto hasta entonces. El cuerpo de soñar, el modo del cazador, el guerrero, la conciencia de la tierra, la forma correcta de andar, el acceso a la realidad no ordinaria, augurios, señales, el tonal y el nahual, etc. Eran temas que yo había encontrado dispersos entre diferentes grupos étnicos, como huicholes, mazatecos, mixtecos, pero principalmente nahuas. Solo que además de la sistematización en las enseñanzas, encontraba muchos temas, sugerencias y propuestas que no había encontrado hasta entonces. Lo más interesante de todo era que allí, dispersas a lo largo de toda la obra, había una gran cantidad de posibilidades específicas de acción que me resultaron muy atrayentes. El antropólogo converso y la polémica. Para el caso de algún lector que aún no lo haya leído, puedo comentar que a principios de la década de los 60, Carlos Castaneda era un estudiante de antropología a punto de graduarse, por lo que se puso en contacto con un viejo indio yaqui llamado Juan Matus. Con el viejo como informante, pretendía llevar a cabo un estudio sobre los usos medicinales del peyote entre los indios del sur de los Estados Unidos y norte de México. El caso fue que el indio se le reveló como un poderoso hombre de conocimiento o brujo, y lo tomó como aprendiz desde el principio de su relación. Poco a poco, el joven antropólogo asumió su papel como aprendiz de brujo, y a lo largo de 8 libros publicados hasta la fecha, ha ido descubriendo las diferentes etapas de su aprendizaje, lo cual despertó un gran interés entre los lectores de todo el mundo. La obra de Castaneda ha generado mucha polémica, sobre todo entre los antropólogos, que celosos del éxito que tenía con sus publicaciones, se aprestaron a criticarlo, poniendo en duda la veracidad de lo relatado, y en particular de la existencia de Don Juan como persona real. Yo en lo personal no he tenido el gusto de conocer a Don Juan, pero conozco a Castaneda y he leído y aprovechado sus libros. El enigma de la existencia de Don Juan me parece insignificante frente a los enigmas que la obra plantea. A mí en particular no me interesa si las propuestas vienen de Don Juan o de Castaneda. El hecho es que están allí, y lo más importante de todo, funcionan. El ponerlas en práctica revela que en cada uno de nosotros ya se oculta otra conciencia, la conciencia del otro yo, que abre posibilidades ilimitadas a nuestra percepción y experiencia. Y esto es lo realmente significativo. Por lo anterior, a lo largo de estas páginas, habré de referirme indistintamente a Carlos Castaneda o a Don Juan como los creadores o portadores de su complejo sistema
de conocimiento. Y es que de hecho, así es como se presentan a nosotros, juntos en la misma obra, como el binomio Castaneda-Don Juan, que nos invita a penetrar en su misterioso mundo. Al hacerlo así, me abstengo de opinar sobre algo que no está a mi alcance en absoluto, como negar o afirmar la existencia física de alguien a quien no he visto. Lo que por lo demás, reitero, me parece irrelevante. Quizá lo que más me llamó mi atención desde el principio fue el sentimiento poético que despertaban los libros de Castaneda, la persistente aspiración de libertad y el misterio que envuelve al mundo del guerrero expresan secretos sentimientos de todo ser humano. No obstante, su poesía y propuestas liberadoras, me parece que la mayor parte de los lectores no han sabido aprovechar su contenido. Los lectores. Uno de los casos más comunes es el de los que consideran la obra una divertida ficción literaria, lo que generalmente los lleva a destacar cualquier otra forma de aprovecharla que no sea el entretenimiento. Si se trata de un intelectual obsesivo, generalmente la desechará considerándola simple ficción, además de negarle aún la posibilidad de valor literario alguno. Y es que por razones no tan misteriosas, los intelectuales de hueso colorado suelen sentirse molestos con los escritos de Carlos Castaneda y sobre todo con el irreverente Don Juan, tan dispuesto siempre a hacer mofa del quehacer intelectual. ¿Será por eso que no les gusta? Tal vez. En todo caso, lo cierto es que los intelectuales por lo general no leen a Carlos Castaneda, aunque hay muchos, sobre todo en los medios académicos, que sin admitirlo públicamente lo leen a escondidas. Otra de las opciones es la del fanático, que sin haber experimentado concretamente nada de lo relatado, toma como verdadero todo lo que lee, tratando de entenderlo literalmente. Este suele ser el que, según él, anda viendo aliados y sitios de poder en todos lados. Todo esto como producto de su imaginación, más que de su experiencia. El fanático no lo es por el hecho de que le gusten los libros de Castaneda, sino porque no pudiendo o no queriendo tomarse el trabajo de poner en práctica las propuestas, que por otra parte requieren de un propósito inflexible, suple con fantasías lo que su flojera existencial no le permite vivir. Cercano al fanático se encuentran los aficionados a la marihuana y drogas varias, que pretenden encontrar en los escritos de Castaneda una justificación para sus diferentes adicciones. Parecen creer que el consumo ocioso de estupefacientes puede adquirir una connotación de seriedad por el mero hecho de disfrazarlo de búsqueda del conocimiento. Al igual que el fanático, el aficionado a las drogas suple el requerimiento de trabajar concretamente para conocer por la fantasía y los discursos verbales, pero además añade a las dificultades anteriores el hecho de que sus fantasías se tornan más vívidas, merced al uso de psicotrópicos que, sin embargo, y a falta de un trabajo concreto en el cambio de las propias rutinas, no alteran en nada la estructura de su ego y su vida diaria. Aún en el caso de las plantas de poder, usadas ritualmente en diferentes vías de conocimiento indígena,
las personas del tipo al que me refiero logran convertir el uso de las plantas mágicas, peyote, toloache, hongos, semillas de la Virgen, etc., en algo similar a una borrachera un tanto extraña, que lejos de permitirles superar sus limitaciones estructurales, se las refuerza, al significar más un escape de la realidad que un verdadero encuentro con la misma. Naturalmente, todo esto es muy diferente a lo que sucede entre los indígenas, que utilizan plantas de poder como un apoyo a los procesos de conocimiento que han heredado de sus antepasados y que siguen con una disciplina y una preparación muy severas. Son situaciones muy distintas. También existe una proporción importante de lectores que, sin ubicarse en ninguno de los grupos anteriores, simplemente no supieron qué hacer con lo que los libros proponían a pesar de lo atractivo de sus enigmas. De lo anterior se desprende que, pese a lo valiosa que puede resultar la obra de Castaneda y a la popularidad de que goza, no se le han aprovechado adecuadamente. De hecho, la mayoría de sus lectores se encuentran en alguno de los casos señalados. Una lectura desatenta y costumbres enajenantes arraigadas en el hombre común de nuestros días hacen que los verdaderos tesoros de las enseñanzas de Don Juan permanezcan inaccesibles para casi todos. Es por ello que me he dado a la tarea de sugerir una forma distinta de abordar el encuentro con el misterioso mundo que nos revela Carlos Castaneda. El estudio vivencial de la obra. En lugar de la satanización a priori de la obra de Carlos o de su aceptación dogmática como doctrina ideológica, existe una forma cabal de penetrar en ella, proceder al estudio vivencial de la misma, mediante la práctica concreta de las técnicas y procedimientos que ella contiene. Esto es precisamente en lo que hemos venido trabajando durante los últimos 11 años y hemos hecho un descubrimiento. Existen áreas completas de nuestro propio ser y de nuestro propio sentir que se nos han hecho olvidar mediante el condicionamiento cultural y que pueden ser recuperadas. Existe otra realidad y otra forma de vivir, y vale la pena trabajar por conocerlas. El trabajo en grupo. En congruencia con las consideraciones anteriores, desde el principio decidí practicar por mí mismo. Combinaba mis salidas al campo con la práctica de muchas de las técnicas propuestas por Castaneda. Los hallazgos eran tan contundentes que me di a la tarea de comunicarlo a otros, para compartir lo que había encontrado y saber si ese conocimiento era operativo también en ellos. Así nacieron, hace 11 años, mis primeros grupos de trabajo. Aunque años después tuve la grata experiencia de conocer personalmente a Carlos, en cuya persona observé una sorprendente congruencia con lo que había escrito, mi trabajo se ha desarrollado de un modo independiente. De hecho, considero que la obra de Castaneda fue escrita precisamente para motivar a la práctica. Este libro trata básicamente de la forma en que he respondido a esa motivación y de los resultados que he obtenido al hacerlo. En los mencionados grupos de trabajo, desarrollé métodos de autoaprendizaje en grupo que denominé primero la otra brujería, para aludir a los aspectos ignorados de la brujería, y posteriormente el arte de vivir a propósito,
que ponía el énfasis en la búsqueda de modos de ser y vivir que expresan la libertad del espíritu guerrero. En ellos, por medio de talleres de campo, nos dábamos a la tarea de reinventarnos a nosotros mismos y rescatar la conciencia del otro yo, para lo cual poníamos en práctica tanto las técnicas desarrolladas a partir de la obra de Castaneda, como aquellas que emanaban de mi experiencia con los indios, completando todo con la implementación de técnicas de manejo de grupos que íbamos generando conforme avanzábamos. Se trató siempre de un trabajo práctico y no discursivo. En ese trabajo nunca me consideré un maestro, porque de hecho no hay maestros que puedan vivir nuestras vidas o andar nuestros pasos, sino un participante más, interesado en seguir desarrollando el mismo conocimiento que proponía a los demás. Mi papel particular era el de coordinar, en base a mi experiencia, el trabajo de todos, incluyendo el mío propio. Todo un no hacer. Motivado por los resultados de nuestro trabajo en los grupos, desde hace algunos años concebí el proyecto de escribir sobre las enseñanzas de Don Carlos y la manera en que las habíamos abordado prácticamente. Sin embargo, la vida que había escogido me tenía viajando constantemente. Cada salida de campo, cada grupo nuevo, exigían una participación sin reservas. No quedaba tiempo para algo que parecía tan frío como sentarse frente a la pantalla de un computador a escribir. Por otro lado, para un hombre de mi naturaleza, siempre inclinado por la acción, subiendo montañas, recorriendo selvas y desiertos, penetrando en el mar o en las entrañas de la tierra, sentarme durante horas a escribir frente a una pantalla representaba todo un no hacer que me exigiría ir más allá de mis límites. Como no era escritor, tenía que crear uno con mi persona como materia prima. Finalmente el tiempo llegó. La vida me cercó y supe que no me soltaría hasta no haber cumplido con ese pendiente. Decidí suspender mi trabajo con los grupos y desaparecer por un tiempo para concretar el reto de convertirme en escritor. Así fuera solo por el lapso necesario para poner por escrito esta obra. A muchos de los que me trataban confundió mi desesperación. No faltaron los que hicieron extrañas interpretaciones. Confío, sin embargo, en que este libro responda a las dudas de muchos y, sobre todo, que su contenido sirva para resarcir el trabajo que no pude aportarles personalmente durante el tiempo que me retiré para escribirlo. El libro. Las enseñanzas de Don Carlos. Es un título que escogí para llamar la atención de todos aquellos que se han visto fascinados por el mundo y los misterios que las obras de Castaneda han revelado, y que sin embargo no han encontrado la ocasión o el modo para llevar a sus propias vidas algo de la magia que resuman los solitarios parajes del Nahual. Alude a la peculiar relación de aprendices que en cierto modo establecemos con el autor, cada vez que conseguimos enriquecer nuestro mundo mediante la práctica de alguna de las propuestas contenidas en sus libros. Motivación y aportes. Una de mis motivaciones para escribir surgió de la observación de que para la mayoría de los lectores de Castaneda, el contenido de su obra, al mismo tiempo que fascinante, resultaba confuso en sus posibilidades de aplicación práctica, sobre todo por lo extraño de las realidades y facetas del mundo que reporta. Por otro lado, las diferentes obras publicadas por otros escritores
en las que se ocupaban de Castaneda no ayudaban mucho. O se trataba de críticas y chismes al estilo FBI sobre el enigma Castaneda, pero no tocaban en absoluto sus propuestas sustanciales por el simple hecho de que no las comprendían, o se trataba de simples glosas que no hacían otra cosa que repetir de un modo deslúcido partes de lo que ya Castaneda había descrito magistralmente. Faltaba alguien que nos dijera de cómo hacer, o de un modo más preciso, cómo no hacer, para llevar a cabo en nuestro contexto de Homo Urbanus la complicada e inusual propuesta de Castaneda. Muchos decían: yo me imagino, yo supongo, yo entiendo, yo he comparado, analizado o pensado sobre las enseñanzas, tal o cual cosa. Pocos decían: yo hice, puse en práctica, experimenté, viví por mí mismo. Faltaba un libro que se ocupara de la práctica y no de la especulación. Por eso consideré que tenía algo que decir y seleccioné, de entre todo mi trabajo, el material que se refiere a mi experiencia personal y de grupo, tratando de asimilar vivencialmente las enseñanzas de don Carlos. No me toca a mí calificarlo, pero sí puedo decir que puse mi corazón en la tarea. Si con esta sencilla propuesta consigo aportar algo que cualquiera pueda llevar a cabo en su vida cotidiana, haciéndola con esto más gratificante, plena, o cuando menos más divertida, me daré por satisfecho. La conexión periférica a la regla. La generalidad de los lectores no conoce ni a don Juan ni al propio Castaneda, pero han encontrado en su obra una puerta apenas entreabierta. Si la abren por la fuerza de sus actos, se habrán conectado con la tradición de la que nos hablan sus libros, así sea por un medio tan poco ortodoxo como lo es tomar la lectura como un punto de referencia para la acción. Esto vendría a constituir, de hecho, ya ha estado ocurriendo, un numeroso grupo de guerreros más o menos solitarios, conectados periféricamente con la partida del nahual. Tal vez inclusive la misteriosa regla del nahual de 3 puntas que se menciona en el Don del Águila se refería a esta posibilidad. Independientemente de lo anterior, las posibilidades que propone una obra como la de Castaneda competen a todos porque se refieren a facetas inexploradas de la conciencia que están de hecho presentes en cada uno de nosotros. La libertad y el conocimiento como responsabilidad personal. Una de mis propuestas fundamentales de trabajo es que podemos darnos a la tarea de rescatar nuestras posibilidades desconocidas de conciencia, sin que sea indispensable para lograrlo la presencia específica de alguien más. Parto de la base de que en nuestro propio ser se encuentran las herramientas que necesitamos, y que si estamos realmente dispuestos a dejar de ser guerreros de sofá para convertirnos en practicantes comprometidos, nos basta con la oportunidad mínima que tarde o temprano llega y que en el caso específico de cada uno puede ser un brujo, un libro, un grupo de trabajo o cualquier cosa que funcione como apoyo. Lo que cuenta finalmente es el trabajo que cada uno esté dispuesto a hacer. Y lo que pienso respecto al rescate de nuestras posibilidades desconocidas se aplica también a la búsqueda de la libertad,
que en ningún caso puede venirnos desde afuera, ya que es en realidad una responsabilidad personal. Hablo de una libertad que podamos concebir o intuir, aún sin entenderla, en el contexto de nuestra propia vida, ya que una visión libresca o fantasiosa de la libertad tiene la desventaja de ser tan perfecta y ajena que no encontramos cómo acometerla, quedándonos entonces pasivos frente a las limitaciones de nuestra existencia diaria. Propongo una aproximación más vivencial y menos mental a la libertad y el conocimiento. Y es que para mí, el consenso final del conocimiento de cualquier ser humano se expresa en su forma de vida y no en sus palabras. Sin maestro. En el conocimiento silencioso, el mismo Don Juan explica que cualquier persona puede seguir el camino del conocimiento y retornar al espíritu por su propia cuenta, con solo realizar una simple serie de acciones que tienen como base el ahorro de energía para lograr el movimiento del punto de encaje, y alude directamente a la posibilidad de realizar semejante trabajo sin la guía de maestro alguno. Sus palabras textuales son: la dificultad en llevar a cabo esta simple serie es que casi nadie está dispuesto a aceptar que necesitamos muy poco para ejecutarla. Se nos ha preparado para esperar instrucciones, enseñanzas, guías, maestros, y cuando se nos dice que no necesitamos de nadie, no lo creemos. Nos ponemos nerviosos, luego desconfiados y finalmente enojados y desilusionados. Si necesitamos ayuda, no es en cuestión de métodos, sino en cuestión de énfasis. Si hay alguien que nos pone énfasis en que necesitamos reducir nuestra importancia personal, esa es ayuda real. Los brujos dicen que no deberíamos necesitar que nadie nos convenza de que el mundo es infinitamente más complejo que nuestras más increíbles fantasías. Entonces, ¿por qué somos tan pinches que siempre pedimos que alguien nos guíe, si podemos hacerlo nosotros mismos? Por lo mismo, cuando de conocimiento se trata, salen sobrando alumnos y maestros. No hay alumnos, no hay maestros. Lo que hay es gente que se va a morir, aunque algunos se dan cuenta y otros no. El conocimiento que realmente repercute en la forma de vivir y de morir es intransmisible. Solo mediante la experiencia personal se adquiere. Libros, maestros, escuelas y grupos son apoyos que pueden servir en tanto que uno esté dispuesto a trabajar con acciones concretas en la inagotable tarea del conocimiento. Resulta demasiado fácil, de ahí su popularidad, la vieja idea del maestro o gurú, poseedor del conocimiento y el poder, y gracias a cuya bondad podemos recibir la iluminación. El sublime maestro nos toca con el dedo y nos ilumina, despertando nuestro Shakti interior. Esas suelen ser ilusiones que sirven en Occidente para satisfacer las artificiales necesidades de consumo de seres enajenados demasiado débiles para siquiera concebir la posibilidad de salir de su triste situación por su propio pie. Siempre es alguien más quien nos tiene que salvar,
quien nos tiene que guiar. Cuando niños era papá o mamá, y ya de adulto es la esposa, el esposo, el sensei o el amadísimo gurú. De una o de otra forma, el autodesprecio. Soy débil, no puedo solo, necesito que me guíen. Y por supuesto que hay muchos maestros, gurús, escuelas, sectas esotéricas y demás mercachifles dispuestos a aprovecharse, convirtiendo en ganancias ese deseo de ser dominado que suele apoderarse de tanta gente. Un guerrero lo es porque siempre está en lucha. No anda buscando a su mami para que le diga qué hacer y qué no hacer. Toma su responsabilidad como rector de su vida y él mismo se constituye en motor de su camino al conocimiento y confía en el poder de sus pasos y sus acciones. Porque como decía don Juan, un guerrero es impecable cuando confía en su poder personal, sin importar que éste sea pequeño o enorme. Si uno se hace responsable, los libros, escuelas o maestros pueden resultar apoyos útiles, de los cuales uno puede tomar sugerencias aprovechables para la acción. Y es en el terreno de los hechos donde uno podrá saber si las sugerencias son útiles para uno o no. En el trabajo que hago con grupos, no pido a la gente creer en mis palabras. Hemos tenido demasiado de eso. Hemos creído demasiado hasta que terminamos muertos sin siquiera saber que nuestra vida solo sirvió para librar batallas que no eran nuestras. Más que creencias, necesitamos acciones. No importa lo que puedo creer, importa lo que puedo hacer, vivir, crear, y todo ello en el terreno de lo concreto, no de la fantasía. Los índices de conocimiento. Los libros de Carlos Castaneda, que a mí me han sido de gran utilidad, o este mismo libro que yo espero le sea de utilidad a alguien más, no contienen conocimiento. Se refieren al conocimiento, pero no lo son en sí mismos. Es decir, que no basta con leerlos para tener el conocimiento al que se refieren. Hay que poner en práctica lo que sugieren para llegar al conocimiento al que aluden. Como el mismo Carlos Castaneda me dijo en una ocasión, en esos pinches libros, refiriéndose a sus propios libros, no está el conocimiento. Lo que hay en ellos son índices. Tú tienes que ser capaz de poner en práctica lo que sugieren para conocer lo que los índices indican. Tienes que caminar con tus propios pies en la dirección que señalan, para corroborar por ti mismo y vivir el conocimiento al que se refieren. Hasta la fecha, me sigue pareciendo una manera muy apropiada de utilizar el apoyo de los libros, maestros, escuelas, etc., especialmente si esos libros y maestros son sinceros. De la misma manera, sugiero a los interesados que en lugar de creer o no en lo que digo en este libro, prueben a ponerlo en práctica, que es la única manera auténtica de conocer aquella libertad, poder y conocimiento a los que con tanta frecuencia me refiero. Realidades y relatos de poder. El material que compone este libro no pretende ser un trabajo que abarque toda la obra de Castaneda, por una sencilla razón. Hay muchas partes de su obra
que permanecen oscuras para mí. No voy a hablar en estas páginas de aquello que he imaginado o que me platicaron, sino solo de lo que he vivido por experiencia propia. Exceptuando el primer capítulo, en que hago un resumen de la visión donjuanista de la realidad, todos los demás se refieren a técnicas que he practicado y cuyos resultados he corroborado. No afirmo ni niego nada respecto a aquellas partes de la obra que permanecen en el misterio para mí, porque considero que tanto afirmar como negar lo que se desconoce es igualmente erróneo y pretencioso. La manera de tratar con ese misterio nos la sugiere el mismo Don Juan cuando nos habla de los relatos de poder. La mayor parte de los temas que abordo en esta obra empezaron siendo para mí relatos de poder. Lo que no negaba ni afirmaba, únicamente me daban curiosidad. Después de trabajar en ellos y experimentarlos, se convirtieron en realidades de poder para mí. No fue cosa de creer o no, sino de actuar y corroborar. Esa misma distinción propongo para cualquiera que se interese en semejantes misterios, que no crea nada y que no niegue nada, que deje que los increíbles relatos de poder lo sigan siendo hasta en tanto la experiencia los pueda tornar realidades. De la misma manera que no pretendo conocer todo aquello de lo que habla Castaneda en su obra, tampoco pretendo que mi manera de enfocarla y comprenderla sea la última verdad que refleje inequívocamente lo que él quería expresar en cada ocasión. El presente trabajo no pretende ser más que un testimonio sobre la manera particular en que yo abordé la experiencia, lo que en ella encontré y los usos que le di, independientemente de que no constituyan una verdad única. Me parece que los resultados han sido lo bastante consistentes como para que valga la pena darlo a conocer. Estructura del libro. En principio me gustaría dejar claro que esta es una obra de consulta práctica. Su parte medular está en las numerosas técnicas que presento para sugerir la práctica concreta de cada uno de los temas que la componen. La mayor parte de los ejercicios que describo en este libro fueron elaborados por mí, a partir de las técnicas específicas o las propuestas más o menos generales de la obra de Castaneda. Traté de no repetir los ejercicios que se encuentran ya explicados en la obra original, salvo en el caso de aquellos que no se explican con suficiente detalle como para ser realizados. No porque los considere inadecuados, sino porque no veo el caso de repetir lo que se puede consultar directamente del autor. No obstante, para facilitar la consulta y localización de las técnicas que se encuentren en tal caso, en el apéndice he añadido un glosario de técnicas clasificadas que incluye su localización precisa en cada libro. En general evité reproducir material de trabajo que no contuviera alguna aportación novedosa, fuera en cuanto a una presentación más detallada de ejercicios que en la obra original eran imprecisos, al desarrollo de variantes de los mismos, o adaptaciones hechas para permitir su ejecución en un contexto distinto al que se encuentran en los libros y más cercano al mundo del lector promedio. En muchos casos, los ejercicios provienen de técnicas que aprendí entre los indios o son elaboraciones libres que en apariencia no tienen mucho que ver con lo que se encuentran en los libros de Castaneda.
Estos últimos fueron incluidos porque a pesar de las diferencias en la forma externa, se apoyan en los mismos principios sustentadores del pensamiento donjuanista y tienden a producir resultados similares. Todos los ejercicios tienen como finalidad general el posibilitar el movimiento del punto de encaje. El libro consta de 10 capítulos repartidos en 3 partes. La primera y más corta de ellas constituye una especie de resumen organizado que abarca los conceptos básicos de la cosmovisión de los guerreros de la partida del Nahual, que da origen a las distintas prácticas que se reseñan en las 2 partes siguientes. La segunda y tercera parte comprenden las prácticas para el lado derecho y el lado izquierdo respectivamente. Tal división pretende semejar el sistema pedagógico de Don Juan, que dividía sus enseñanzas de esa manera, como se detallará más adelante. Al final incluyo un apéndice con la bibliografía de Carlos Castaneda y 2 glosarios. El primero es un glosario casi exhaustivo de las técnicas incluidas en los 8 libros que hasta el momento, 1990, tiene publicados. El segundo lo es de todos los ejercicios contenidos en la presente obra. Un sistema esférico. En tanto que el sistema donjuanista no es lineal en absoluto, sino propiamente esférico, todas las partes están interrelacionadas y cada una de ellas lleva a las demás. No es preciso definir un orden único para la práctica de las técnicas. Como se verá, en muchos casos es difícil establecer una frontera entre los diferentes temas y ejercicios, siendo muy común que un mismo ejercicio esté abarcando aspectos que fueron clasificados en diferentes apartados. Por ejemplo, una caminata de atención es un ejercicio propiamente de atención, pero también lo es de parar el diálogo interno, de conciencia corporal, etc. Por lo anterior, este libro se puede leer en cualquier orden o se puede ir directamente al tema de interés, brincando los capítulos precedentes. No obstante, si se cuenta con tiempo suficiente, recomiendo leer la obra completa y en el orden en que está escrita, ya que dicho orden obedece a un cierto acomodo que, en mi opinión, facilita un poco el autoaprendizaje. Como se trata de una obra de consulta para la práctica, es evidente que la sola lectura, sin la realización de los ejercicios, será insuficiente para la asimilación del conocimiento que se propone. Asimismo, por la densidad de los temas abarcados, sugiero que los capítulos se lean sin prisa, para dar oportunidad a que la interioridad del lector reaccione ante el contenido de cada uno, antes de pasar al siguiente. Para facilitar la ubicación de los pasajes de la obra de Castaneda relacionados con lo que voy exponiendo, incluye un sistema de referencia muy simple. Consiste en asignar un número romano progresivo a cada uno de los libros, de acuerdo al orden en que fueron publicados. Junto al número romano que designa a cada libro, aparece la página en números arábigos. Hago un uso indistinto de las palabras brujo, hombre de conocimiento, vidente, guerrero, etc., refiriéndome a un significado que podría entenderse como gente como Don Juan o los guerreros de su grupo. El uso específico de cada una de ellas tiene que ver más con una cuestión de contexto y énfasis que con una variación en la significación.
Asimismo, el uso que hago del término hombre occidental se refiere al uso ordinario que distingue al ser humano promedio de las sociedades industriales. Le llamo también hombre moderno, de todos los días, común y corriente, de hoy en día, etc. Por último, quiero señalar que el uso frecuente que hago del término nosotros para referirme a cosas que hago o hice tiene que ver con la dinámica de interrelación en la que ocurrieron la mayor parte de las experiencias, que fueron la base de este libro. Los esfuerzos de mucha gente han confluido con deliberación o sin ella en la consecución de cada uno de los pasos que me trajeron hasta aquí. Es por eso que ese nosotros suele incluir a los indígenas que me ayudaron a cambiar entre las montañas perdidas de la sierra, a la gente que ha trabajado conmigo en los grupos, tanto participantes como coordinadores, a los seres queridos que me han acompañado y enriquecido mi tiempo con el regalo de su presencia, y a todos aquellos que eventualmente se incorporen a la colectiva y fraternal tarea de pintar con un poco de magia un mundo engrisecido por el olvido de nuestra naturaleza de seres luminosos. Así que ese nosotros seguramente te incluye a ti también. ¿No es así? Víctor Sánchez, Miacatlán, Morelos, diciembre de 1990.